Entonces, aquí está la clase relacionada con urogenital, para que la escuchen y la revisen con calma las veces que quieran, pero en ungulados, por lo tanto una clase de, en este caso, sistema urinario comparado, la primera parte, los primeros 20 minutos. Y aquí, como ven, aparecen algunos comentarios, sobre todo en la comparación entre bovino y equino, ¿ven? Bovino y equino, respecto a la ubicación del riñón derecho, de la 13ª vértebra torácica hasta la vértebra lumbar número 3, ¿ya? Obviamente la derecha el plano mediano y ventralmente los procesos transversos de estas vértebras. Em, este, Eso en relación al riñón derecho del bovino. Y en equino, por la longitud que tiene el tórax, está un poquito más desplazado, entonces desde 15 hasta T17, ¿ya? El riñón derecho, que es de ubicación más craneal, y de T17 hasta L3, el riñón izquierdo, ¿ya? Hay una diferencia de 4 vértebras aproximadamente, entre 3 y 4 vértebras. La diferencia en el caso del bovino son 2 vértebras respecto al riñón izquierdo, que es más caudal. ¿Ya? Eso respecto de la posición anatómica o de la posición relativa de los riñones. Lo interesante es que siempre está el derecho más craneal que el riñón izquierdo. Y en el bovino, además, con la presencia del rumen al lado izquierdo, em, el riñón izquierdo, como ustedes saben, también puede estar ubicado a la derecha del plano mediano, siempre caudal al riñón derecho. Respecto a la función en general de los riñones, al igual como estudiamos en anatomía canina, ¿cierto? La filtración y limpieza de la sangre, ¿cierto? La depuración sanguínea, la uropoiesis, a través de la formación de, en este caso, de la orina, se eliminan todos los desechos nitrogenados. A eso se refiere con la depuración de la sangre, ¿ya? Y también se produce la reabsorción de agua y electrolitos. El segundo proceso de absorción es importante porque el primero se produce en el sistema digestivo, de los intestinos. Entonces los túbulos de los nefrones también se produce el segundo proceso, la segunda instancia de absorción. Por eso se habla de reabsorción. ¿Ya? Y al igual que la mucosa gástrica, se produce síntesis de renina para el control de la presión sanguínea. Respecto a la morfología, ya, más o menos conversamos esto en clase. El riñón del bovino tiende a ser lobulado, ¿cierto? Tiene una serie de papilas que separan los lóbulos, donde es muy fácil diferenciar corteza de médula. Eh, Veíamos que la organización, en este caso del pedículo renal, era vena, arteria y uréter, en la región preiliar. En ese orden se organizan las estructuras: vena, renal, arteria, renal y uréter. En cambio, en el equino, en el caso del equino, es arteria, vena y uréter, ¿ya? Más similar a lo que veíamos en canino, ¿ya? Y el riñón derecho del equino tiene esta forma, si lo miramos por ventral, una forma como de un corazón, o sea, tiene una base, un vértice, base lateral. ¿Ya? En cambio, el riñón izquierdo tiene una forma tradicionalmente afrijolada, ¿no? Y en las dos especies, los ilios suelen estar ubicados en posición ventral, el ilio renal. Y en todas las especies siempre el riñón está envuelto en una cápsula renal y en una cápsula adiposa y queda ubicado en el espacio extraperitoneal, ¿ya? Por lo tanto, queda fuera no tiene posibilidad de estar revestido de peritoneo visceral, ¿ya? Totalmente retroperitoneal. Respecto al riñón del bovino, aquí hay algunos comentarios. Siempre el riñón derecho es más elíptico, sobre todo aquí en su polo craneal. Posee dos caras, en cambio el riñón izquierdo es un poquito más voluminoso hacia caudal, en esta región caudal, ¿ya? Y el polo craneal tiende a ser más agudo, o puntiagudo, como dice ahí. Tiende a tener tres caras porque aparece una tercera cara, la cara ruminal, y siempre se encuentra desplazado a la derecha, caudal al riñón derecho. Por lo tanto, esta imagen que está acá no siempre es real, es solo un esquema, ¿ya? Una vista ventral, ahí está el riñón derecho, el riñón izquierdo y el pedículo, ¿ya?
vena, arteria, uréter. Vena, arteria, uréter. Y se aprecia también, como la vista ventral nos permite observar que la vena cava caudal está levemente desplazada a la derecha y ventral a la aorta abdominal. Igual que en la otra especie, igual que el canino y equino. Una consideración importante, dijimos en clase que el bovino no tiene pelvis renal, por lo tanto la orina se acumula en los cálices mayores. El cálice mayor, este sería el craneal, con la línea de color azul, ¿ya? Y con la línea de color rojo vamos a marcar el cáliz mayor caudal. ¿Ven? Cuando se unen estos dos, forman un uréter. Eso es lo que debería aparecer aquí, en este espacio. Donde está este casillero, aquí debería ser, está indicando la flecha al uréter. Entonces son cálices mayores. ¿Ya? Y cada lóbulo renal en su interior contiene una médula que determina la formación de una papila, ¿ven? Y la papila renal aporta la orina a un cáliz menor. Entonces el número de lóbulos de un riñón tiene que ser equivalente al número de cálices menores. ¿Ya? Si hay 25 lóbulos, tienen que existir 25 cálices menores. Y cada uno de los cálices menores aporta orina a los cálices mayores. ¿Ya? En la otra especie, por ejemplo, en equino y canino, en estas especies sí existe pelvis. ¿Ya? Y la pelvis renal además tiene unas dilataciones bien particulares en el caso del equino, que se mueven hacia los polos del riñón, que se llaman recesos, así como está escrito, recesos terminales. Y básicamente son proyecciones de la pelvis. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia importante respecto a la existencia o la ausencia de pelvis. ¿Ya? Respecto a la irrigación, arteria renal, en las dos especies, ¿ya? Inervación simpática, a través de un tronco simpático. Esto ya lo vimos. Aquí está la arquitectura de la pirámide, ¿cierto? Aquí está la médula, acá está la corteza, que contiene básicamente eh, la, la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximales, distales. En cambio, la médula contiene los túbulos colectores. ¿Ya? Aquí se ve claramente, este modelo de abajo es un modelo de riñón bovino. ¿Ya? Entonces, esta papila renal, donde está la flecha, aporta orina a este cáliz. Este sería un cáliz menor que va en dirección al cáliz mayor y finalmente al uréter. Entonces, por eso decíamos que era tan fácil de diferenciar, en el caso del bovino, la corteza de la médula. ¿Ya? Ahí están los cálices menores nuevamente, cáliz mayor craneal, caudal, y dan formación al uréter. Este de acá es un riñón multipapilar pero fusionado. ¿Ya? Aquí hay una pelvis, un saco membranoso, el riñón debajo de felino por la irrigación venosa que hay en la cápsula. Finalmente, cada uréter, independiente de la especie, ustedes saben, los uréteres desembocan en la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, en el cuello de la vejiga urinaria, muy cerca de la desembocadura de los conductos deferentes, a escasos centímetros de la próstata, en el caso del perro. ¿Ya? Y siempre la desembocadura la hace de esta forma. Cuando llega al uréter, llega por dorsal, perdón, a la vejiga. Cuando llega a la vejiga urinaria lo hace por dorsal respecto del cuello. ¿Ya? Y la misma la presión hidrostática de la orina es la que hace que se produzca el cierre, ¿cierto? De este punto de la abertura del uréter. No existe una válvula especial, básicamente un mecanismo físico. Por cambios de presión se va cerrando o se va abriendo. La vejiga urinaria puede estar cerca de la cavidad pélvica cuando está vacía y cae a la cavidad abdominal cuando está repleta de orina. Ahí se ven los uréteres. Y en el caso del macho, tiene una porción intrauretral que está mostrando el cursor y una porción peniana. Ya, eso no es nada nuevo para ustedes, pero lo menciono igual.
Aquí está la posición nuevamente de los riñones en el caso del bovino y la posición de los riñones en el caso del equino, ¿no? Como para ir cerrando. La forma, algunos comentarios respecto de la forma de los riñones. Número de lóbulos por riñón. Acuérdense que el riñón derecho del equino tiene forma de corazón. Esa es la única observación importante. Son riñones no surcados, riñones lisos. Ya, acá hay un riñón de caprino. Este de caprino, presenta una cresta renal porque es monopapilar. ¿Ya? Igual que el canino, caprino y equino, presentan estas crestas papilares. Y este riñón es el riñón más completo que existe porque posee cálices, ¿ya? Posee pelvis, es multipapilar, las papilas no están fusionadas, ¿ya? Y claramente se observa una diferencia entre corteza y médula, este riñón de cerdo, ¿ya? Es bien parecido al riñón humano. Acá está el riñón del bovino, ¿cierto? Como ustedes saben, es más complejo, tiene otra conformación, es muy distinto, es surcado, multipapilar. Cada papila, cada unidad tiene su propio cáliz, un punto de evacuación de orina. No existe pelvis, por lo tanto están los dos cálices mayores aquí a la vista, ocupando todo el espacio al interior del riñón, el seno renal. ¿Ah? El seno, el espacio que está al interior del riñón, acuérdense que es el seno, eso lo conversamos en anatomía del canino. Ya, y eso es el primer punto respecto al sistema urinario. ¿No? Después, déjame mirar acá, respecto al reproductor, ¿ya? La mayor parte de los temas ya lo hemos conversado en clase, pero partiendo por en el macho, vamos a partir en este caso vamos a partir al revés, vamos a partir con el macho, ¿ya? Yo algo les comentaba respecto de primero hablamos de la posición de los testículos cuando estudiamos los testículos en el práctico, ¿cierto? En el toro son pendulantes, verticales, en cambio en el potro, ¿ya? Son más bien horizontales. Y como ustedes observan, hay distintas variaciones en términos de posicionamiento. En el gato, por ejemplo, los testículos son subanales, verticales pero subanales. En el perro tiene un eje mayor oblicuo, una dirección principalmente oblicua, etc. ¿Ah? Respecto a la conformación del pene, en todas las especies, ¿cierto? Tiene una raíz, un cuerpo y un glande, tal cual como se lo mostré en el práctico. Acá veríamos que algunas especificaciones importantes de mostrar, sobre todo en el glande del potro, lo vimos la columna del glande, la corona, el seno del proceso uretral y el proceso uretral, ¿cierto? En el caso del potro, además, llama la atención estos prepucios que forman doble pliegue, por lo tanto hay doble cavidad prepucial. Hay una cavidad prepucial interna y una cavidad prepucial externa, ¿no? Que sería interna y externa. Aquí está de color azul la uretra peniana, ¿ya? Y el seno uretral sobre la uretra. Este era el pene del glande, particularmente el glande perdón, el glande del perro, el glande del perro, que muestra el bulbo, la parte larga del glande, y el glande del felino con sus espículas características, ¿cierto? En la porción más distal del pene. Eh, de nuevo, hay algunas especificaciones, imagínense ahí ese de clarito el carnero, ¿ven? Con un proceso uretral bastante largo. El toro tiene un proceso uretral más corto, más acotado, igual que el potro, proceso uretral. Estos procesos uretrales no existen en el perro. Y acá está el glande del berraco. Te fijas, tiene forma, es como un sacacorcho, tiene una forma bien especial, es distinto. ¿Ya? Esto es lo que conversamos respecto a la arquitectura y la función de los túbulos seminíferos que conforman el parénquima del testículo en cualquier especie. Ahí están las células de Leydig, que ustedes deberían acordarse perfectamente para qué sirven. ¿Ya? Y acá está el túbulo seminífero con todas sus capas y sus poblaciones celulares.
¿ya? La más interesante, la más importante de todas en esta estructura es la célula de Sertoli. Si las células de Sertoli se mueren, no hay espermatogénesis. Y ahí están los espermátides inmaduros, sin acrosoma todavía. Aquí hay un close-up de lo mismo. Esto era del perro. Y esto es nuevo porque mostrábamos en clase de que el toro, de acuerdo al tipo de pene que tiene, es un pene fibroelástico, tiene esta adaptación, al igual que el berraco, ¿cierto? Posee una flexura sigmoidea en el pene, que la forma el músculo retractor del pene, que se origina en las vértebras coxígeas y en la raíz del pene. Entonces, cuando este músculo se contrae, se forma esta flexura sigmoidea. Músculo isquiocavernoso a cada lado de la raíz y el bulbo cavernoso dorsalmente de la raíz. ¿Ya? Ahí está la parte distal, el glande, acá está el testículo, y ahí se muestran las vesículas seminales, que están bien desarrolladas en el toro y que no existen en el perro. Después hay un resumen bien entretenido respecto de las envolturas de los testículos a partir del parénquima, ¿cierto? Particularmente del parénquima y de la túnica albuginea, que representa esta línea. Aparece la vaginal visceral y la vaginal parietal en este punto. Y entre ambas se forma un espacio, ¿cierto? Una cavidad vaginal. Después la fase espermática interna y externa, que son dobles, dos fases. La túnica dartos y el escroto, o sea, la piel. Ahí están las 7 envolturas características del testículo de cualquier especie. ¿Ya? Y esta imagen, que tiene dos objetivos, mostrar los componentes del cordón testicular, que también analizamos en clase, en el práctico, y la formación del músculo cremaster, que tiende a insertarse ya sea en el polo dorsal, en el caso del toro, o en el polo más craneal del testículo, en el caso del potro. Proviene del oblicuo abdominal interno y es parte del sistema de termorregulación del pene. Al corte transversal en el pene llama la atención cuando son penes músculo cavernoso, como en el caso del potro, ¿cierto? La presencia del músculo bulbo esponjoso en la base, rodeando en este caso al cuerpo esponjoso, y el músculo retractor del pene en todas las especies. ¿Ya? El cuerpo cavernoso de color rosado, en el caso del perro, acuérdense que aquí tiene un tabique, está tabicado. Eso no lo vimos en el práctico, pero ténganlo presente, por si acaso. Y también les mencioné que la túnica albuginea, en el caso del toro, es bastante gruesa. La túnica albuginea que impide la- el engrosamiento y la dilatación del pene en el momento de erección, en el caso del toro. Finalmente, las glándulas secretoras de semen, las glándulas auxiliares, para el caso del macho. Primero, en el caso del toro, las más caudales que se encuentran en esta región, muy cerca de la raíz del pene, y que secretan directamente la uretra, a la uretra intrapélvica, son las glándulas bulbouretrales. Cranealmente a esta, en la uretra intrapélvica, hay 3 glándulas de importancia: la próstata, la glándula vesicular y la ampolla deferencial, que está alrededor del conducto deferente. Estas 3 glándulas aportan volumen de semen importante, ¿ya? En el caso del toro, en una eyaculación son 200, máximo 150, 200 ml. ¿Ya? Es poco comparado con otras especies, pero es importante. Entonces aquí tenemos las coordenadas para entender dónde se ubican estas glándulas sexuales accesorias. Si la miramos desde arriba, estas glándulas, ¿ven? Ahí estarían las bulbouretrales, la próstata, la vesícula seminal y la ampolla deferencial, que son dilataciones de las paredes del conducto deferente. Ahora, esta forma de donde las glándulas se ven un poquito más lobuladas, esto es característico del potro. Músculo bulbo esponjoso, glándula bulbouretral, músculo uretral acá rodeando la uretra intrapélvica, glándula próstata, vesícula seminal y ámpula, o ampolla, perdón, diferencial. En el siguiente, aquí veíamos la conformación, para que no se olviden, del epidídimo, cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo. Y en la clase y en el práctico fuimos bien específicos respecto de la ubicación, ¿ya? Y los componentes que derivan del origen embrionario de este gobernáculo testis, ¿cierto? El cordón que
mantiene el testículo adherido a la piel. A partir del gobernaculum testis se origina el ligamento de la cora, el epididimo, y el ligamento escrotal, que se muestran aquí, entre las fascias espermáticas. La posición del conducto del epididimo, en este caso en el potro, dijimos que está relacionada con el borde dorsal, porque el borde ventral era un borde libre. En el caso del toro, borde caudo-medial, principalmente porque el borde craneal es libre. Y como ustedes ven, hay una variación importante dependiendo de la especie. Abajo se muestran los constituyentes del cordón. ¿Ya? Ahí está el plexo pampiniforme, ¿ya? El músculo cremaste rodeando el cordón, conducto deferente, y a partir de la cola le pedimos conducto deferente ahí. ¿Ya? Y faltaría aquí la arteria testicular y un nervio testicular. Parénquima. Y esta imagen es muy buena, con esto cerramos, el macho, porque aquí uno puede apreciar, voy a tener que marcarlo porque no está escrito, pero tenemos este a la derecha, este es equino. Equino. Ujú. Sí, y este de acá es bovino, justamente. Entonces aquí, fíjense que en el bovino, las glándulas bulbourethales son del porte de una aceituna. No se me ocurre otra forma de compararlo ahora. Pero no debería ser más grande de una aceituna. Ahora, siempre están presentes cuando uno palpa un macho o un toro, para saber si está bien desde el punto de vista reproductivo. Desde el recto hacia abajo uno debería palpar estas estructuras que son mucho más desarrolladas en el potro. En el potro las glándulas bulbourethales, si ustedes observan bien, parecen un boomerang. Tienen un tamaño y un volumen distinto. Y en el caso del berraco son gigantes. Cada glándula puede producir un cuarto litro de semen al día. O sea, son enormes. Toda la uretra intrapélvica está tapada con las bulbourethales. Y en el perro no existe. No las necesita el perro porque tiene una próstata gigante, igual que el humano. ¿Ya? Después, la próstata, si comparamos la próstata de bovino con equino, es clara la diferencia, es mucho más desarrollada en el potro. En las dos especies existen glándulas vesiculares y también ámpulas o ampolla deferencial. O sea, el conducto deferente, una vez que desemboca en la uretra, sus paredes se engruesan y forma esta ámpula que produce semen también. ¿Ya? Entonces este es el resumen, en síntesis, respecto de las vesículas seminales en el macho. Finalmente, el reproductivo de la hembra. ¿Ya? Aquí habían, arriba en la foto ustedes pueden apreciar distintos ovarios. Ahí está la fosa ovulatoria que les explicaba yo en la yegua. ¿Ya? Ahí está el meso ovario sosteniendo el ovario. Este de acá es un ovario de vaca mostrando un cuerpo lúteo y muchos folículos activos. Y acá hay un folículo ovárico de vaca a punto de ovular, muy desarrollado, en una fase preovulatoria. Pero son ovarios en el fondo. Este ovario acá, el de la izquierda, es de cerda, con muchos folículos. En una ovulación vivir entre 12 hasta 15 óvulos, ovocitos secundarios en realidad. Y abajo, lo que explicaba en clase, ¿cierto? Respecto a la posición de los cuernos del útero, que en el caso de la vaca se proyectan hacia, perdón, acá está, esta es la vaca, se proyectan hacia el cráneo ventrocaudalmente, ¿eh? Porque el ovario determina la forma y la posición del útero. Como el ovario es prepúbico en la vaca, se ubica, el cuerno tiene esta forma, como los cuernos de un carnero, ¿ah? Con una trayectoria cráneo-ventrocaudal. En cambio, los cuernos uterinos de la yegua son más parecidos a la perra, ¿eh? Se proyectan hacia craneal y después suben en búsqueda del ovario. De color amarillo, ahí está la vejiga urinaria y la glándula mamaria más abajo. El recto parece de color naranjo, para tener algunos puntos de referencia. Muy bueno este esquema. Respecto de la genital externo, de la vulva, ¿ven? Hay una diferencia importante. La yegua tiene una vulva con una comisura ventral un poquito más convexa, y en la vaca las dos comisuras tienden a ser agudas. Respecto a la morfología, en ambas especies, la vagina tiene tres porciones, se guardan vestíbulo, fondo, perdón, vestíbulo, canal vaginal y el fornix, o el fondo vaginal.
Entre el vestíbulo y el canal, ahí aparece el meato uretral externo, y en la entrada, en el piso de la vulva, el glande del clítoris con su respectiva fosa, la fosa clitoriana. Y las paredes del vestíbulo vaginal, que son ricas en glándulas vestibulares, igual que en la perra, que producen lubricante. eh, las glándulas antiguamente se llamaban glándulas de Bartholin, por el anatomista que las descubrió por primera vez. Ahora simplemente se llaman glándulas vestibulares. Existen en todas las especies. Y cuando dejan de trabajar estas glándulas vestibulares, la vagina sufre un síndrome que se llama síndrome de vagina seca. Entonces el macho no puede montar a la hembra, produce mucho dolor y hay que lubricar. ¿Ya? No es conveniente lubricar una hembra joven porque la lubricación permanente acá produce irritación también y taponamiento de los conductos excretores de las glándulas que naturalmente lubrican. ¿Ya? Pero una hembra de mayor edad sí, pues se justifica. El útero con su cuello uterino, cervix, cuerpo uterino y los cuernos. Y acá se ve el salpinx, finalmente el ovario. Acá está explicada la misma situación. Ah, no, perdón, esto habla un poco de la irrigación del útero, ¿cierto? A partir de una arteria uterina que proviene de la arteria pudenda y la arteria ovárica que proviene directamente de la aorta abdominal. Estas son las primeras principales arterias que irrigan tanto ovario, salpinx y útero, um, y discurren y se mueven a través del mesometrio, mesosalpinx, mesovario, ¿cierto? Que es el meso que es natural, es propio de estas estructuras para poder mantenerlas unidas a las paredes de la cavidad abdominal. Esto, generalmente yo les explicaba en clases teóricas la ovogénesis, pero ahora no tenemos tiempo. Lo que sí es importante recordar que en el ovario la parte celular, la parte activa, es la corteza. La médula básicamente es una estructura vascular y menos activa, al revés del testículo, donde todo ocurre al interior, en el parénquima. ¿Ya? Entonces veíamos desde la formación de un folículo primordial, ¿cierto? Ovulación, cuerpo lúteo, hasta un cuerpo albicans. Esta imagen la mostraba para demostrarles de que los cuernos uterinos de la cerda, estos de acá, son los más largos que hay en la naturaleza. ¿Ya? Acá está la trayectoria y la forma que tienen los cuernos de la vaca, y acá, perdón, vaca, esto es oveja, bueno, son muy parecidos. Pero no hay yegua en esta foto. Finalmente, el salpinx también tiene tres porciones, igual que en la perra, ¿cierto? El istmo, ámpula, donde ocurre la fecundación, y el infundíbulo, o fimbria, que mira hacia el ovario. Este salpinx tiene su propio meso, ¿cierto? El peritoneo visceral forma un pliegue que lo une al resto de los mesos salpinx, y a la pared de la cavidad abdominal. Meso salpinx, la serosa visceral en este caso. Una capa de músculo liso, ¿cierto? Y un epitelio cuboidal, ¿cierto? Ciliado, o al menos pseudociliado, que es característico del salpinx en todas las especies. Los tipos de placenta, de hecho estuvimos mirando este tipo, la placenta cotilodenaria o sindesmo corial, que es lo mismo, cotilodenaria o sindesmo corial. Ahí se presentan los cotiledones, ¿cierto? Que es la parte fetal de la placenta que está unido al amnios, que deberían unirse a las carúnculas en el endometrio uterino. Acá tenemos un cervix, ¿cierto? Que es la frontera entre vagina y útero, en este caso con un tapón mucoso. Y yo les explicaba que este tapón mucoso, el cierre del cervix, se produce en dos ocasiones. Se produce cuando la hembra está gestante o se produce eventualmente cuando hay cierto tipo de infecciones. Eso respecto a la hembra. Finalmente había un informe que les quería compartir acá. Este de acá. A ver si lo pueden completar.
les va a servir para estudio. De aquí voy a sacar unas preguntas para tercera solemne, ¿ya? Así que atención, voy a ocupar el cursor solamente, no lo alcanzo a escribir. Creo que estoy bien de tiempo. Estamos grabando. Ya. ¿Ven? Se fijan con el número 1 y se muestra un testículo izquierdo y el número 2 con el testículo derecho. No están al mismo nivel. Y el número 3 muestra un surco ahí que se forma entre la cola del epididimo y el polo caudal del testículo izquierdo. ¿Ya? Es normal, por si acaso, a los testículos nunca están al mismo nivel, igual que en el humano. Hay uno más arriba y otro más abajo. Después, con el número 4, ahí se muestra el glande, el 5, prepucio, y el 6, el anillo prepucial. En la siguiente imagen, el 1 es bueno, este es un macho llama, un llamo en el fondo. Fíjense el pene como apunta hacia atrás. El 3 es pene, el 1 es el ano, 2 es escroto, y el 4 me perdí. Ah, bueno, acá el 4, bueno, en este caso un dromedario, muy parecido a lo que pasa en el llamo, el pene mirando hacia atrás, ¿se fijan? Y con el tiempo la orina va quemando las rodillas. Estas son lesiones. El número 4 está apuntando las rodillas, que están totalmente quemadas acá. La orina es bastante eh, corrosiva, porque tiene pH alcalino, no es ácida. Entonces va quemando con el tiempo. Eso es importante, asear estos temas y hidratar. Sobre todo cuando el animal deja de tomar líquido por mucho tiempo. Mientras más larga el periodo de sequía, digamos, más fuerte es la orina, por si acaso. Este de acá es un berraco, aquí se muestran hartas cosas. Por ejemplo, el número 9. A ver, vamos en orden. El 1, vamos a buscar el 1. Este es un testículo envuelto en su vaginal parietal. El 2 es el músculo cremaster, que proviene del oblicuo abdominal interno, que es el número 7. Por lo tanto, el 8 es el oblicuo abdominal externo y el 9 el recto abdominal. El 15 es el prepucio, envuelve el pene. Aquí está el pene con asterisco. 3 se muestra el músculo retractor del pene. El 4 la flexura sigmoidea del pene, del berraco. El 5 ya lo dijimos, el 3 también. El 3 y 5 son los músculos retractores del pene. ¿Ya? El 6 está mostrando el cuerpo del pene. El 7 se me perdió. Era el oblicuo abdominal interno. El 8 externo. El 9 el recto abdominal. El número 10 está mostrando el linfonódulo inguinal en esta zona. ¿Ya? El 11 está mostrando las glándulas bulbouretrales. El 12 el ilion, el 13 el acetábulo, el 14 el isquion y el 15 no lo veo. Se me perdió el 15. Sorry. Ya, pero ya debe ser relevante. Esta imagen es excelente, muy buena, porque fíjense ustedes que solamente la imagen medial del testículo, en este caso un potro, ¿ya? Medialmente, ahí puedo ver que desde la cola nace el conducto deferente. Bueno, el número 1 es testículo, el 2 es la cabeza del epidídimo, el 3 es la cola del epidídimo, faltó aquí agregar el cuerpo del epidídimo, y el 5 muestra el cordón testicular. Aquí está el plexo más piriforme, la arteria testicular y el conducto deferente con el número 4 que se agrega al cordón, pero que solo se puede observar, si ustedes observan ahí, desde lateral, perdón, desde medial. Si miro de aquí, por este lado, por lateral, no veo el conducto deferente. Entonces está protegido, está medialmente. ¿Ya? Y el 6 que muestra la vaginal parietal que envuelve todo. En esta imagen, el número 1 está mostrando eh, el pliegue de la babilla. ¿Ya? El 2 está mostrando prepucio. El 3 está mostrando el pene. El 4 está mostrando el anillo prepucial. 5 glande. El 6 proceso letral.
Aquí tenemos un glande que está muy inflamado, de un potro. ¿Ven? Ahí está el proceso uretral, está con algo de sangre en su interior. Este potro no puede orinar. ¿Ya? Ahí está el seno del glande y arriba el seno uretral está tapado con esmegma. Ahí está el poroto de esmegma. El 1 es el glande, el 2 es la corona del glande. Aquí tengo el pene del potro arriba, ¿ven? Con el seno, en este caso, número 3. El cuerpo cavernoso, el número 6. 5, cuerpo esponjoso. El 1 está mostrando el proceso uretral y el 4 el seno del glande. El proceso uretral del carnero, miren, el número 1 y 2 glande. Este es el pene del toro, bueno, raíz, número 5, raíz. El número 5 en realidad está mostrando el músculo isquiocavernoso. Y el 4 es raíz. 1 debería ser flexura sigmoidea dorsal y el 2 flexura sigmoidea ventral. O sea, entre los dos forman la flexura sigmoidea del pene. Y el 3 el músculo retractor del pene. Y el 6 el glande. Todo lo que queda acá adelante es el prepucio, parte de la piel que está ahí. Esto también es de equino, ¿ya? Ven el músculo, en este caso acá al lado, se aprecia el músculo isquiocavernoso, bulbo uretral. A partir de ahí se pueden observar la músculo uretral también, con el número 5. El número 4 muestra la próstata. El 6, perdón, el 1, esto es conducto deferente. ¿Ya? Y el 3 es vejiga urinaria. No está muy clara esta imagen, pero esta está mucho mejor. ¿Ya? Esto es de bovino. Aquí sí vemos, ¿cierto? Bueno, con el número 6, estas son las vesículas seminal. El 7 está mostrando el músculo uretral. Por aquí está la próstata, la pequeña próstata del toro. Con el número 5 se muestran los dos uréteres. Con el número 3, conducto deferente y su respectiva ampolla para el conducto deferente. Y el 4 es un ligamento urogenital que está uniendo en estos dos, a los dos conductos deferentes. El 1 es la vejiga urinaria y el 2 es el alantoides. Esto de acá es un útero de yegua. Como ven, no existe ligamento intercornual como en la vaca. El 6 es el cuerpo, el 4 los cuernos uterinos. Número 1, esto es ovario. El 2 muestra el salpinx. Y el 3, el orificio tubárico del cuerno. A esa altura está el orificio del cuerno que mira hacia el salpinx. Este es el istmo. El asterisco negro, este sería el mesosalpinx. Por lo tanto, con el asterisco color celeste, está en la parte opuesta, es el antimesosalpinx. En el fondo es mesosalpinx. Y el 5, esto es mesometrio, ligamento ancho del útero. Ahí se ven las arterias uterinas, venas uterinas, etc. Este de acá es muy simple, este es un ovario que está abierto transversalmente para mostrar la forma que tiene el cuerpo lúteo con el número 1. Este es un cuerpo lúteo. ¿Ya? Acá hay un extremo de un cuerno uterino con el número 2, de un cuerno. Y ahí se está mostrando el pliegue que une el ovario al cuerno. Este sería el ligamento propio del ovario. Y en la vaca, de nuevo, ven, con el número 1 el vestíbulo, 2 canal vaginal, el 7 muestra los pliegues transversales en el cervix, esto es útero, el 8 muestra los ovarios, ¿sí? 8 muy activo, el 9 está mostrando el oviducto, el salpinx, el 10 la vejiga urinaria. Aquí hay un close-up, con el 6 se muestra el glande del clítoris, el 5 la fosa del glande, que rodea al glande, el 3 son los pliegues transversales, longitudinales, perdón, y 4 a este nivel, el meato uretral externo. Y por último, esta última imagen que nos muestra el genital completo de la cerda, ¿ven? Partiendo de la vulva, la vagina y el útero. Ahí está el canal vaginal. Este número 10, perdón, este es uretra, y el 9 es vejiga urinaria y el 8 es el uraco.
Pero aquí claramente respecto del útero dice los cuernos, bueno, el ovario, con esa forma de mora que tiene, número uno. ¿Ya? También existe el ligamento intercornual, como en la vaca, con el número 4, el cuerpo del útero con el número 5 y el cervix con el número 6. Eso es todo. ¿Ya? Cualquier duda, llaman o consultan por correo. Que estén muy bien. Vamos a compartir la grabación en las dos secciones.